Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Canalizaciones Eléctricas, la cual será expuesta por el ingeniero Daniel Domínguez García, quien es el instructor de nuestro Centro de Capacitación Carso en Acapulco. Al final de la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos que coloquen su nombre cada vez que hagan su cuestionamiento, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia, en una liga en la sección de preguntas y respuestas o en la última diapositiva a través de un código QR que estará inserto. Pues sin más que agregar, nuevamente les damos la bienvenida y le dejo la palabra a mi compañero y amigo, el ingeniero Daniel Domínguez, para que pueda iniciar. Dani, bienvenido, buenas tardes, adelante. Muchas gracias, Inge Mari. Pues bienvenidos a todo nuestro auditorio. El día de hoy vamos a tener un tema que es de canalizaciones eléctricas. Considero muy importante tema dentro de las instalaciones eléctricas en baja tensión. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Esta pequeña charla. Primero, hay que entender los conceptos, ¿no? Y de acuerdo al artículo 100, que nos habla de las definiciones fundamentales, hay que ver qué es una canalización y qué es el tubo conduit. Una canalización no es más que un canal cerrado de materiales tanto metálicos como no metálicos diseñados para contener en su interior alambres, cables o barras conductoras. Mientras que el tubo conduit es un sistema de canalización tubular, o sea, de ahí su nombre, tubo, diseñado para la instalación de conductores después de que este tubo conduit ya fue colocado en su lugar. De acuerdo al artículo 300, este artículo nos habla acerca de todos los métodos de alambrado para todas las instalaciones, ¿sí? A menos que la propia NOM nos modifique algo. Para eso tenemos ciertas limitaciones. En primera, que las tensiones sean menores o iguales a 600 volts, o superiores cuando la propia NOM nos lo indique. También hay que considerar los factores ambientales del entorno, como es la temperatura, la humedad o los agentes químicos. También que exista compatibilidad con otros sistemas de edificación y que cumpla con todos los códigos de construcción locales. Vámonos con el artículo 300-3A, que nos habla acerca de los conductores individuales. Y nos dice que en todas estas canalizaciones únicamente debemos colocar conductores individuales que estén especificados en esta tablita que tenemos aquí. Y esta tabla es la 310-104A. Y yo tengo hasta aquí, ¿sí? De estos conductores, porque esta tablita todavía es más amplia, pero tengo seleccionado los cables más utilizados, ¿sí? En lo que viene siendo instalaciones eléctricas residenciales. Es el THW y el THHW. Entonces ya los tengo marcados aquí. Si observamos en la imagen que tenemos en la parte izquierda, hay una no conformidad. Y esta no conformidad nos indica que estos cables que tenemos aquí, pues están expuestos, ¿sí? Eso genera un peligro para todas aquellas personas o animales que transiten por ahí, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Al estar sueltos, pueden sufrir daños, ya sea por la abrasión del suelo, porque alguien los pise, o directamente por los rayos solares, ya que el aislante, pues a pesar de que soporta altas temperaturas, no es resistente a los rayos ultravioleta. Entonces, con el tiempo, estos se pueden resquebrajar y dejar expuestos los conductores, el conductor de cobre. Pasa alguien, los pisa y puede sufrir una descarga eléctrica no deseada. De acuerdo entonces a lo que acabamos de platicar, en el 300-3B, que nos indica que los conductores tienen que estar dentro del mismo circuito, pues nos dice exactamente eso, que todos los conductores que formen parte de un circuito tienen que ir por el interior de la canalización. Y aquí tenemos en esta imagen una no conformidad. Y observamos que viene un cable, ¿sí? De puesta tierra, que va por fuera de la canalización. Entonces, si va por fuera, yo ya estoy incumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, todos los conductores que sean parte del mismo circuito tienen que ir por el interior de su canalización. El 300-4A
habla acerca de cables y canalizaciones a través de elementos de madera. Nos indica que cuando tengamos estructuras de madera, debe haber una distancia reglamentaria que va a ser de 3 centímetros al borde de esta estructura, ¿sí? Pero cuando yo no pueda cumplir con este reglamento, que tenga que ser una distancia mucho menor al borde, entonces yo tengo que proteger mi canalización, hablando de que es una canalización no metálica, ¿sí? Dícese de plásticos, debe tener una placa de al menos 1.5 milímetros, ¿sí?, de grosor y que sea de acero o algún metal que esté aprobado, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que proteger esa canalización. ¿Por qué? Porque al ser de plástico y al ser una estructura de madera, pues alguien puede venir y tratar de clavar un clavo o un tornillo y puede ver afectada mi canalización. ¿En qué momento puedo omitir esta parte de la norma? Cuando lo que transite por ahí sean tuberías tipo MT, IMC y RMC. ¿Pero qué quieren decir estos conceptos? Bueno, vamos a verlos más adelante. También el artículo 300-4b, cuando trabajemos en estructuras metálicas, nos indica que cuando también por ahí pasemos tuberías no metálicas, estas tienen que estar protegidas también con una placa extra de acero de 1.5 milímetros. O si el diseño de la instalación me indica que por ahí pasa algún cable, entonces este cable tiene que estar protegido, ¿sí?, en las perforaciones metálicas con un monitor. ¿Y esto por qué? Porque al hacer una perforación en una placa metálica, pues quedan las rebabas y estas rebabas pueden dañar el aislante de mi conductor. Entonces, siguiendo con las canalizaciones, ¿cuándo yo también puedo omitir esta parte de la norma? Pues cuando las tuberías sean del tipo EMT, IMC y RMC. Entonces aquí ya no requeriríamos de esa placa protectora. Esto es muy común verlo, ¿sí? Trabajar en lugares donde hay techos de lámina, ¿sí? O estructuras donde hay láminas. Bueno, pues me indica que si por ese tipo de estructuras va a pasar alguna tubería no metálica, algún cable, ¿sí?, que de preferencia todos tienen que ir dentro de su canalización, cajas registro o algún conduler, este tiene que estar a una distancia de al menos 3.8 milímetros de la base de la lámina canalada hasta la superficie ya sea de las cajas registro o de la tubería, ¿sí? ¿Cuándo puedo omitir esta distancia? Según la norma, bueno, cuando yo utilice tubería del tipo IMC o RMC. Y ojo, aquí ya no aparece el MT. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, con estas condiciones es que yo puedo utilizar, ¿sí?, este tipo de tuberías en este tipo de estructuras. También cuando vayamos a colocar alguna canalización donde existan paneles de yeso, algún panel decorativo, entablados, alfombrados o algunos similares, pues estos tienen que estar protegidos también con una placa metálica de al menos 1.5 milímetros y al menos tener un espacio libre de 3 centímetros. ¿Para qué? Para su propia protección. Vamos a ver 4 casos y nos vamos a apoyar de la tablita, la 300-5, ¿sí?, que son los requisitos de profundidad mínima en instalaciones, pues, de baja tensión, de 0 a 600 volts. Me indica el caso 1. Cuando existan lugares donde haya una placa de concreto de al menos 5 centímetros de espesor y que exista un cable o algún tubo enterrado o subterráneo, me voy aquí a la tablita, voy a colocar el puntero. Aquí está el puntero láser. Aquí está. Ok. Me indica entonces 5 centímetros de concreto de espesor equivalente. Bueno, si voy a llevar algún cable conductor directamente enterrado, este tiene que estar a 45 centímetros de profundidad. Si por ahí yo voy a llevar algún conduit metálico pesado o semipesado, tiene que estar a 15 centímetros de profundidad. Y en caso de que sea alguna tubería plástica o no metálica, esa tiene que estar a 30 centímetros de profundidad. Para el caso 2, bajo edificios, pues nos indica que bajo edificios, si vemos aquí en la tablita, no existe alguna profundidad reglamentaria como tal, ¿sí? Pero me indica la norma que si voy a llevar cables sin ninguna canalización, estos tienen que ser del tipo MC o MI aprobados. ¿Y qué significa esto? Que estos conductores tengan una cubierta metálica, ¿sí?, que los proteja. Para el caso 3, donde tenemos una placa
de protección de concreto de al menos 10 centímetros y que la tubería, canalización o el cable esté a una distancia de alrededor de 15 centímetros, ¿sí? De límite, pues bueno, me voy aquí a la tablita y observo que el cable directamente enterrado tendrá que estar a 45 centímetros de profundidad si lleva alguna tubería metálica a 10 centímetros y si es alguna tubería no metálica a 10 centímetros de profundidad. Y para el último caso, donde exista pues un cable o tubo subterráneo, pero haya tránsito de vehículos pesados o vehículos nada más, bueno, dícese carreteras, estacionamientos o las calles, me indica aquí esta tablita. Si observamos bajo calles, carreteras, autopistas, callejones, accesos vehiculares y estacionamientos, en todas las opciones me marca que sea a 60 centímetros de profundidad, esto por seguridad. También en el 305 D1, si voy a terminar una canalización y ya no la voy a continuar, que sea el cable el que pase directamente, debo terminar la tubería con un monitor de protección y esto es para evitar que el conductor sufra daños. También la tubería debe tener al menos 2.5 metros o hasta donde llegue el equipo donde se va a conectar. Para el 300-5 D3, ¿sí? Para acometidas subterráneas. Tengo aquí un ejemplo de que si es alguna tubería, lo que va a pasar por ahí, al menos esta está a 45 centímetros enterrada, desde la base del tubo, ¿sí? Hacia arriba deben ser 30 centímetros. ¿Y qué voy a colocar ahí? Bueno, una cinta, ¿sí? Que indique que abajo existe una tubería o algún cable, ¿sí? Esto para prevenir a una persona que esté trabajando en la zona. Ojo, aquí omití decirlo, la zona no tiene ninguna cubierta de concreto, es tierra. Entonces está escarbando por aquí y va a encontrar esta cinta amarilla y lo va a prevenir. Le va a indicar que 30 centímetros más abajo va a encontrar una tubería o un cable. Y entonces de la cinta hacia la superficie, pues es el resto, ¿no? Los 15 centímetros. Entonces hay que prevenir. También dice que si el cable, que es el que va a venir por acá abajo, subterráneo, es tipo UCE. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que sea un cable de entrada de servicio subterráneo. Eso es lo que nos indica esas siglas, ¿sí? Y estos son resistentes tanto al calor como al fuego y a la humedad. Ojo aquí, los accesorios para realizar empalmes, de acuerdo al 305B, pero me lo indica para lugares mojados, ¿sí? Para lugares subterráneos, dícese que este tipo de instalaciones, pues tienen humedad y humedad excesiva en algunas ocasiones. Entonces, para ese tipo de instalaciones, ¿sí? Para realizar empalmes, debo utilizar empalmes que sean aprobados. Por ejemplo, aquí tengo los capuchones para uso en exterior y a prueba de humedad. Bueno, estos están aprobados. Estos de aquí, que se muestran en donde está el puntero, son capuchones para ser directamente enterrados porque tienen su protección, ¿sí? Contra la humedad. ¿Qué es lo que no se me permite? No se me permite utilizar la cinta adhesiva o lo que viene siendo la cinta de aislar. Eso no está permitido por la norma en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la humedad es un agente, vamos a decirlo así, que deteriora el pegamento de la cinta. Y entonces con el tiempo esta se puede empezar a abrir, dejando expuestos los conductores y provocando algún accidente. Entonces la cinta para este tipo de zonas, ojo, quiero aclararlo, no está permitida. De acuerdo al 311B, las canalizaciones no pueden servir para soportar otro tipo de canalizaciones, ¿sí? Deben de utilizarse sus soportes adecuados para dicho fin, ¿sí? ¿Cuándo me permite entonces que yo cuelgue sobre la tubería algún objeto? Bueno, sí tiene sus excepciones. Y esto es cuando vamos a colocar las cajas o gabinetes directamente propios de la tubería, dícese de sus cajas registros o sus conduits. También para luminarias diseñadas para el montaje en tubería conduit o equipos identificados para soporte por canalización. Algunos sensores por ahí que me indique que los puedo colgar en el conduit, bueno, entonces serán las únicas excepciones. De ahí para allá no se permite colgar nada más o que se utilicen como medios de soporte. ¿Se acuerdan que escuchamos EMC, IMT, RMC? Bueno, ¿qué es RMC? Es el tubo conduit metálico pesado.
¿Dónde se permite su uso de este tipo de tubos? Bueno, en todas las condiciones atmosféricas y en todo tipo de lugares. También donde existan ambientes corrosivos. También para instalaciones donde estén rellenos de cascajo o para lugares mojados. Lo único que sí me indica la norma, el 344-14, hay que evitar el contacto entre metales diferentes, y esto es para evitar el fenómeno o la acción del par galvánico. ¿En qué tamaños los encontramos este tipo de conduit? Bueno, desde la media pulgada hasta las 6 pulgadas. El 344-30 B2 me indica los soportes para el tubo conduit, o sea, las distancias que yo debo colocar los soportes. De media a 3/4 debo colocar soportes cada 3 metros. A 1 pulgada de 3,7 metros. De 1/4 a 1,5 a 4,3 metros. De 2 a 2,5 pulgadas, casi los 5 metros, de 4,9 metros de distancia. Y de 3 y mayor hasta los 6 metros de distancia cada soporte. El IMC es el conocido tubo conduit metálico semipesado. ¿Dónde lo puedo utilizar? En todas las condiciones atmosféricas y lugares. También en cualquier ambiente que sea corrosivo, con rellenos de cascajo y en lugares mojados. Debo evitar también, el 342-14 me dice que tenga contacto con un metal diferente, también para evitar la acción del par galvánico. Este tipo de tubo, como observamos, tiene en sus extremos roscas para poder hacer las conexiones pertinentes. Lo encontramos en tamaños de hasta 1/2 pulgada hasta 4 pulgadas. El tubo conduit metálico ligero es el EMT. Y ojo aquí, este tiene ciertas limitaciones. Usos permitidos, tanto expuestos como ocultos, ¿sí? En estructuras tanto visibles como ocultas. Se permite usar este tipo de tubería cuando al instalarlas, ¿sí? En concreto o directo con la tierra, estos tubos tienen que estar protegidos contra la corrosión y que estas protecciones sean aprobados como medios adecuados. También para lugares mojados, sí se pueden utilizar, pero también deben estar protegidos, ¿sí? Por materiales resistentes a la corrosión. Debe tener un recubrimiento o fundas o un esmalte para que sea adecuado, ¿no? Anticorrosión. ¿Dónde no se permite? Cuando durante la instalación o después de ella todavía puede haber la posibilidad de que sufra algún daño grave. ¿Por qué? Porque este tipo de tubería, al ser ligera, pues tiende a vencer más rápido, ¿sí? O cuando esté protegida únicamente con esmaltes, pero que estos esmaltes no tengan esa leyenda de que sean anticorrosivas. Un esmalte, pues cualquiera, dice alguna pintura, bueno, pues entonces no. En concreto, cascajo, ¿verdad? Relleno con cierta delimitación, a menos que este esté protegido por sus lados por una capa de concreto sin cascajo de al menos 5 centímetros, o que esta tubería esté como mínimo, a 45 centímetros bajo ese tipo de relleno. Si no tiene estas características, entonces no lo puedo utilizar. En cualquier lugar que esté clasificado como peligroso, excepto donde la NOM me lo puede indicar. O para soportar también luminares u otros equipos, ¿sí? No se permite, excepto sus propias cajas, como sus condulet o registros, es lo único. Y también evitar que haya el contacto entre metales diferentes para evitar la acción del par galvánico. La encontramos desde media pulgada hasta las 4 pulgadas. Y aquí hay una mención específica. Este tipo de tubos, cualquiera de sus denominaciones, ¿sí? O sus tamaños, todos tienen que estar soportados al menos a 3 metros de distancia. Y si van desde alguna caja, registro o gabinete, debe tener un soporte hasta los 90 centímetros. El tubo conduit metálico flexible, ¿sí? Se usa únicamente para lugares tanto expuestos como ocultos. No se me va a permitir utilizar este tipo de tubería en lugares mojados, en fosos de ascensores, ¿sí? Salvo la norma me lo permite en el artículo 620-21, en cuartos para baterías de acumuladores o en cualquier lugar que esté peligroso, ¿sí? Que esté clasificado como tal, excepto donde la propia no me lo permita, o cuando estén expuestos a materiales que tengan un efecto deteriorante en los conductores, como son aceites o gasolinas o algún solvente. También subterráneos o empotrados en concreto no se permite, o cuando estén expuestos a daños físicos.
Lo encontramos en denominaciones de hasta 3/8 de pulgada hasta 4 pulgadas. Y aquí tenemos la imagen de cuál es este tubo metálico flexible. Y aquí tenemos uno de los tubos conduit, o el conduit de los más utilizados, ¿no? Ese es el tubo conduit rígido de policloruro de vinilo, o el RNC o de PVC. ¿Dónde se permite? Pues tanto oculto como visible. Donde hay influencia corrosiva, también donde existe el cascajo, pero ojo aquí, existen dos tipos, cédula 40 y cédula 80. Entonces, para el cascajo se permite el cédula 80. Para instalaciones subterráneas o para soportar cuerpos de conduit, que quiere decir sus registros o cajas condulet. Donde no se permite, donde sean lugares peligrosos o clasificados como peligrosos, para soportar luminarias o cualquier otro aparato, donde pueda haber la posibilidad de que sufra daño físico, donde estén altas temperaturas, lugares de altas temperaturas, en lugares de reunión, teatros o algún lugar similar, o cuando estén expuestos a la luz directa del sol. Y esto es porque este tipo de tuberías la encontramos instalada en muchas casas y en muchas circunstancias, pero sobre todo directas o expuestas a la luz del sol. Y eso prácticamente me está indicando aquí la normativa que eso no se debería hacer. Esta tablita, la 352.30, me habla de los soportes para este tipo de tuberías. Como es de PVC, ¿sí? No metálica, pues aquí hay que soportarlas a menor distancia, de media a 1 pulgada, la vamos a soportar hasta 0.9 metros, o sea, 90 centímetros. De 1/4 a 2 pulgadas a 1,5 metros de distancia, de 2,5 a 3 a 1.8, de 3,5 a 5, 2.1 metros, y hasta 6 pulgadas cada 2.5 metros. Vamos a ver estas imágenes que tenemos. En este de aquí, donde está el cursor, observamos que hay una tubería de PVC, ¿sí? Una no metálica, expuesta a la luz solar. Pero ¿qué característica tiene? Que tiene las siglas SR, o que pueda decir protección a rayos UV, o que diga literalmente Sunlight Resistant. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de tubería es resistente a los rayos solares. Por lo tanto, sí sería, o sí se me permitiría utilizar este tipo de tubería expuesta al sol. ¿Por qué? Porque me lo está indicando entre sus características. En la figura del medio, o en la imagen del medio, tenemos una no conformidad. El tubo conduit que está instalado es un cédula 40 y ese no se permite. ¿Por qué? Porque es una zona donde existe, o como vemos ahí, existió un daño físico severo. Y entonces, ¿qué sucede? Que quedan expuestos los conductores, ¿sí? Se permitiría el uso de un cédula 80, que es obviamente de mayor grosor, ¿sí? Y entonces ahí sí ya se me permitiría. Pero también, como observamos aquí, se ve que está expuesto al sol. Bueno, pues este también tendría que estar aprobado o con una especie de protección que lo cubra precisamente o proteja de los rayos solares. En esta otra imagen, a lo que veíamos en la lectura anterior, una no conformidad es que nosotros colguemos luminarias en este tipo de tubería. ¿Y qué si me permite? Bueno, pues sus cajas registro con LEDs. Lo encontramos en denominaciones, ¿sí? Con diámetros nominales, desde media pulgada hasta las 6 pulgadas. El tubo conduit de polietileno, ¿sí? Esta yo creo que es también de las más usadas y observamos que en todo tipo de instalaciones se utiliza. ¿Dónde se permite? Embebidos en concreto colado, siempre obviamente que se utilicen los accesorios correctos, enterrados en una profundidad no menor a 50 centímetros, obviamente condicionando a que estén protegidos con un recubrimiento de concreto de al menos 5 centímetros de espesor como mínimo. En cualquier edificio que no supere los 3 pisos sobre el nivel de la calle. Donde no se permite el uso de este tipo de conduit en áreas peligrosas clasificadas para soportar aparatos o cualquier otro equipo. Cuando esta manguera o tubo conduit esté sometido a temperaturas que superen los 60 grados centígrados, ¿sí? Que es para lo que esté diseñada, o para conductores cuya limitación de temperatura pues exceda la temperatura a la cual el conduit está aprobado, o cual también directamente enterrada sin ninguna protección. Las denominaciones que tenemos van desde la media pulgada hasta las 2 pulgadas, tanto ambas, sí. Tenemos la corrugada o la de polietileno liso.
También existen las charolas portacables, ¿sí? Las portacables que nos indican aquí pues, que no tienen que estar únicamente, vamos a decirlo así, limitar su uso a cuestiones industriales, pero sí es un hecho de que este tipo de canalización, ¿sí? Estas charolas, pues las vemos mucho en lo que es la industria o en plazas comerciales, centros comerciales, ¿sí? Es donde más se utiliza. ¿Para qué? Pues para llevar tanto cables de acometida, también para llevar cables de señalización o para llevar cables eh, de comunicaciones. Son muy vistos para comunicaciones, ¿sí? También me indica que el uso de charolas portacable, ¿sí? Hay que tener ciertas delimitaciones. Por ejemplo, si todo el cable que va a llevar o que va a transportar no puede ser cualquiera, sino tiene que ser conductores. Vamos a poner un ejemplo aquí que vayan a la intemperie, donde estén expuestos a los rayos solares, pues estos conductores tienen que ser resistentes a la luz solar, ¿sí? O con la denominación SR. También todas estas charolas portacables y sus accesorios deben estar identificados para su uso previsto. Y cuando los cables de energía o de control para la instalación en charolas eh, que se coloquen ahí, estos deben ser no propagadores de flama, porque recordemos que aquí, como vemos en la imagen, están expuestos. Entonces, este tipo de conductores, pues tienen que estar identificados o marcados con las letras CT. También el artículo 300-11A nos indica que las tuberías tienen que estar firmemente sujetas en su lugar, ¿sí? No se permitirá utilizar como único soporte alambres de soporte que no ofrezcan un soporte seguro. Se permitirá entonces como único soporte alambres de soporte y accesorios asociados que brinden un soporte seguro a la instalación. Y observamos, ¿no? Aquí en la imagen, cómo estas tuberías no están directamente al techado, sino tienen una barra transversal donde van sujetas por sus abrazaderas. Y esto al mismo tiempo me ayuda para yo darles una distancia y que hasta estéticamente se vean bien, ¿sí? Aquí, de acuerdo al 250, este tipo de canalizaciones los puedo utilizar como puesta a tierra. Bueno, pues sí, pero debo tener una sola condición. Miren, aquí en esta imagen que tenemos en esta parte, observamos que su canalización es un conduit metálico. Entonces, de este lado tenemos un conduit no metálico. Pero siempre que yo tenga las conexiones como tal, porque es metálico, no quiere decir que ya no voy a utilizar mi conductor, ¿verdad? De puesta a tierra, sino que a pesar de que es metálico y exista una continuidad eléctrica, por algún mantenimiento o algo, si yo hago una desconexión de aquí, entonces yo ya le estoy quitando la protección a esta zona. Entonces aquí quedaría yo expuesto, ¿no? O en riesgo de alguna descarga, ¿no? De que si existiera alguna falla a tierra, pues esta no se canalice a donde tiene que ir. Entonces, por protección, siempre es bueno tener un conductor, ¿sí? De respaldo, en este caso, nuestro puente, entre la base medidor hacia mi caja o gabinete. Aquí, pues definitivamente al ser un conduit no metálico, pues no existe esa continuidad eléctrica. Por lo tanto, ¿qué me va a indicar? Que sí o sí le tengo que colocar este conductor de puesta a tierra para que haga una unión con los dos gabinetes y entonces tenga yo mi equipo aterrizado. Entonces, ¿qué tipos de de tuberías puedo utilizar como conductor de puesta a tierra? A pesar de esta característica que ya se mencionó, pues tanto el tubo conduit metálico rígido o el RMC se puede utilizar. Obviamente, ¿qué requisito necesito? Que las conexiones roscadas pues estén bien sujetas. También que el tubo conduit metálico intermedio sobre el IMC sí se puede utilizar para conductor de puesta a tierra. También tiene que tener sus conexiones roscadas bien apretadas. El tubo conduit metálico eléctrico, el MT, también se puede utilizar. Obviamente, este debe llevar conectores listados para puesta a tierra. ¿Qué quiere decir que estén listados? Pues que estén aprobados por la propia NOM. El tubo conduit metálico flexible, bueno, este ya tiene más limitaciones. Primera, que tenga una longitud menor o igual a 1.8 metros.
que el circuito sea menor o igual a 20 amperes y que los conectores que se van a ocupar pues estén listados, quiere decir aprobados por la NOM. Ductos metálicos, también cualquier tipo de ducto metálico puede servir como conductor de puesta a tierra. Únicamente hay que verificar que entre los soportes o conexiones pues tenga una continuidad eléctrica. Las charolas portacable también pueden funcionar, ¿sí? Las metálicas, entonces hay que ver que haya una continuidad en sus uniones y en todos sus soportes. Y el tubo conduit no metálico, ¿sí? El no metálico, pues es el plástico. Entonces, este no me sirve, por lo tanto, me indica que debo tener un conductor independiente requerido sí o sí. Entonces, este conductor, bueno, habíamos visto que también hay que colocarlo en los demás como una protección extra. Para el capítulo 10, vamos a ver las tablitas de referencia. Y esto es muy importante. Aquí quiero hacer una mención importante porque nos ha tocado hacer revisiones en viviendas y también por experiencia de los propios alumnos que hemos tenido, que nos cuentan, ¿verdad? Nos platican de que muchas veces en casa o cuando salen a trabajar, ven muchas canalizaciones, muchas tuberías que están, pero a tope de cables, ¿sí? No le cabe ni un cable más, vulgarmente sería, no cabe ni un pelo ya. Y esto prácticamente está muy mal. ¿Y esto por qué? Porque esta tablita que estamos viendo aquí nos indica el porcentaje de relleno que debe llevar estas tuberías. Cuando únicamente voy a colocar un solo conductor, debe estar un porcentaje al menos de hasta el 53% de llenado, ¿sí? Un conductor único y obviamente va a haber una menor interferencia térmica. ¿Dónde se aplica un solo conductor? Pues en alimentadores principales o cuando son conductores de gran calibre y que hay que protegerlos. Cuando por una canalización voy a llevar dos conductores, se me permite únicamente el 31% de esa ocupación. Y esto es para evitar los efectos térmicos entre los conductores y que exista un espacio adecuado para la disipación del calor. ¿Dónde se utilizan? Circuitos monofásicos de 220 hasta 240 volts. Y esto es lo más común que vemos. De 3 o más conductores, ojo, más de 3 conductores. Hemos visto que en canalizaciones le meten hasta 10 o hasta que ya está totalmente cerrada la canalización, ¿sí? Me indica entonces que tengo que utilizar hasta el 40% de llenado de esas tuberías. Esto para dar un balance entre la capacidad y obviamente lo más importante, la disipación térmica. ¿Dónde se ocupan? Circuitos trifásicos y en todas las instalaciones típicas de hogar. Tenemos aquí una tablita, la cual vamos a utilizar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio al final para seleccionar, ¿no? Una canalización. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces vemos, ¿no? Vamos a tomar el tubo conduit metálico ligero, el MT, va desde la media hasta las 2 pulgadas. Ahí hemos dicho que hay más medidas, pero vamos a dejar estas nada más. También vamos a utilizar el tubo conduit rígido de policloruro de vinilo, también de media hasta las 2 pulgadas, y el tubo conduit de polietileno, de 150, perdón, de media pulgada hasta 2 pulgadas. ¿Qué es lo que tengo aquí marcado? Dice área interna en milímetros cuadrados. Quiere decir que, por ejemplo, la tubería de media internamente tiene una área de 196 milímetros cuadrados. O sea, que si hacemos las matemáticas, 196, el 40%, que es lo que nos está indicando la tabla, me indica que únicamente tendría que ocupar 78.4 milímetros cuadrados. Y así se aplica con todas estas medidas. Cada tubería, si yo voy a llevar por ellas más de 3 conductores, tengo que aplicar lo que me indica esta tablita, 40% de su ocupación. Y esto es, ya lo habíamos mencionado, para que ese espacio que queda, ese otro 60%, sirva para disipar el calor. Pero ¿cuál calor? Bueno, recordemos que todos los conductores, cuando transportan una corriente o que hay corriente circulando por ellos, generan calor y esto debido al efecto Joule. Entonces imagínense que en una tubería esté totalmente atascada de conductores y obviamente pues esa temperatura tiende a incrementar, ¿no? Y a eso le sumamos la temperatura ambiente del lugar donde se encuentra el lugar, pues prácticamente los conductores
están sufriendo, ¿no? También en el capítulo 10, y para poder seleccionar los conduit, necesitamos tomar en cuenta la tablita 310-15B2A, que son los factores de corrección basados en una temperatura ambiente de hasta 30 grados. Bueno, y junto con esta tablita, la tabla 310-15B3A, que son los factores de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente. ¿Vale? Entonces, es importante que para poder seleccionar mi conduit, primero tengo que seleccionar mis conductores. Entonces, vamos a ver. También en esta tablita, la tablita 5, tengo las características de los conductores más utilizados, ya desde el 14 hasta un 0. Área del cobre. Por ejemplo, el calibre 14 me indica que tiene 2.08 milímetros cuadrados. Ojo, área de cobre. Quiere decir todo el espacio únicamente que es del cobre. Pero a nosotros lo que nos interesa es el área total ya con el revestimiento, o sea, con el aislamiento. Y entonces esa área ya incrementa. ¿Y por qué utilizo esta parte con el aislamiento y no nada más el cobre? Porque acuérdense que en la canalización ocupo toda el área del conductor. Entonces, según sea el calibre que yo voy a utilizar, pues necesito saber su área total. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a ver. Nos indica el enunciado o el problema. Hay que diseñar una canalización o la canalización para un circuito monofásico derivado de 17 amperes de corriente corregida. El conductor va a ser un THWLS de cobre. La temperatura promedio en la época más calurosa, ¿sí?, de la zona es de 35 grados y tiene una longitud de 12 metros. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, me indica entonces que mi circuito va a ser de 17 amperes. Yo me voy aquí en esta tablita, en los calibres, y esto en la columna de 60 grados. Observo el amperaje que soporta el calibre. Bueno, si yo tengo 17 amperes en este circuito, busco cuál es el que sobrepasa. Bueno, pues es este, ¿no? Calibre 12 soporta 20 amperes. Muy bien, ya lo tengo seleccionado. Entonces selecciono, ¿no? Para el circuito de 17 amperes, un conductor del 12AWG de 20 amperes. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? Pues la temperatura, ¿no? Y el agrupamiento. De acuerdo a la temperatura, dice que son 35 grados en la parte más calurosa del año. Entonces, si yo me voy a la tablita de acá, observo en la columna de 60 grados, de 31 a 35 grados centígrados, que indica que su factor es de 0.91. Muy bien, lo colocamos aquí. El agrupamiento, al ser un solo circuito, el que va a pasar por dentro en el interior de la canalización, pues me indica, ¿no? Miren, según la tablita, de 4 a 6 conductores portadores de corriente. Y ojo aquí, hago un énfasis, dice portadores de corriente. Sabemos que cada circuito está compuesto por 3 conductores, que es la línea, la línea, el neutro y la tierra. ¿Sale? Entonces, la tierra únicamente es un conductor de protección, por lo tanto no lo tomo en cuenta. Únicamente utilizo los conductores portadores de corriente, en este caso, pues la fase o línea y el neutro. Y entonces, si es un solo circuito, pues son 2 conductores portadores de corriente. Entonces, quedo fuera de la tablita. La tablita es nada más de 4 a 6 al 80%. Por lo tanto, es un 100%, ¿sí?, de agrupamiento. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tengo los 2 factores, tanto la temperatura como agrupamiento. Y hago una multiplicación o el producto de ambos factores, 0.91 por 1, y me da pues el mismo valor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular, ¿sí?, mi ampacidad en base a este nuevo factor. Hay que corregirlo. Voy a ver si este conductor del calibre 12, que me soporta 20 amperes, una vez al hacer la corrección, este amperaje no se me eleva. Bueno, si dividimos los 17 amperes entre ya el valor de los factores multiplicados o el producto, me indica que en la parte más crítica del año, que son los 35 grados, puede llegar el sistema hasta los 18.68 amperes. Entonces estos 168.8 amperes pues siguen estando dentro del rango de los 20 amperes. Pero ahora me falta un dato, ¿sí?
la caída de tensión. Si la caída de tensión, de acuerdo a nuestra norma, supera el 3%, entonces yo tengo que incrementar el calibre. ¿Para qué? Para entrar dentro de ese rango que me indica. Entonces, pues ya realizamos la operación, ya la tengo hecha. Entonces, para 12 metros tengo 2.1% de caída de tensión. Y esto es menor al 3%, por lo tanto, cumplo con lo que me indica la norma. Por lo tanto, digo entonces que el calibre 12 de 20 amperes es el conductor seleccionado. Muy bien. Entonces ahora hay que seleccionar la canalización. Conductores seleccionados, bueno, son los 3 conductores del calibre 12. Ya lo tengo. Ahora hay que buscar el área total de estos conductores. Como son del calibre 12, voy a irme a la tablita de aquí. Y habíamos dicho, ¿no? Que hay que ocuparlos con todos sus revestimientos y con todo su aislante. Entonces el calibre 12 tiene un área total de 11.68 milímetros cuadrados. Muy bien, aquí lo tengo. Si yo esos 3 conductores que son de esta medida los multiplico, me da una área de ocupación de 35.04 milímetros cuadrados. ¿Sí? Eso es lo que va a ocupar los 3 conductores dentro de esa canalización. Entonces voy a utilizar un tubo conduit metálico ligero, el EMT. Y si observo aquí, en estas 3 tablitas, aquí está el tubo conduit metálico ligero, voy a ver si esta tubería de media pulgada cumple, ¿no? Con lo que me está indicando del 40%. Así que, a ver, me voy para acá. Y esto es 196 milímetros cuadrados, que es la denominación para media pulgada. Lo multiplico por el 40% de ocupación. Si lo hago rápidamente, me da un valor de 78.4 milímetros cuadrados de espacio, que esto es lo que yo tengo que ocupar, ¿sí? Entonces, eh, para estos 78.4 milímetros cuadrados, pues todavía está sobrando, ¿no? Para lo que voy a llevar por este circuito. Entonces digo que esta canalización está seleccionada de forma correcta. Y es así entonces como yo puedo, en base a mis conductores, seleccionar la canalización necesaria para mi instalación, ¿sí? Debo hacer énfasis otra vez que para poder hacer este tipo de cálculos, yo me tengo que basar, en primer lugar, en esta tablita, ¿sí? La tablita número 1 del porcentaje del área de los conduit. Segundo, debo conocer perfectamente las áreas internas, ¿sí? Áreas, ojo, no diámetros, porque si me indican el diámetro, debo utilizar una fórmula para encontrar el área pues, del círculo, ¿no? Entonces, tengo que calcular su área interna, si es que no tengo estos valores, pero procurar tener estos datos, su área interna del tipo de la tubería que yo vaya a instalar. ¿Sí? Entonces, conocer primero su porcentaje. Segundo, conocer las áreas internas de nuestras tuberías. También conocer, como ya hemos dicho, estos valores, ¿sí? Nuestras tablitas de referencia de temperatura y de agrupamiento. Conocer también las áreas totales con aislamiento de los conductores que vamos a utilizar. Y entonces sí, aplicar lo que acabamos de observar. Una vez seleccionado nuestro conductor, pues entonces ya multiplicamos por la cantidad de conductores que van a pasar por esa canalización y en base al área ocupada por esos conductores, es entonces que yo empiezo a seleccionar las tuberías. Y pues prácticamente es así como logramos, ¿verdad? Diseñar este tipo de canalizaciones. Pues por mi parte, creo que es todo. Espero que haya sido interesante esta participación, este webinar, y pues que nos llevemos algo, ¿no? Bastante interesante sobre esto. Yo considero, ¿verdad? Que este tema de las canalizaciones son muy importantes porque, bueno, les vuelvo a repetir, ¿cuántas veces no hemos llegado, sí, a una casa o a algún lugar y que los conductores están totalmente expuestos? Y habíamos dicho al inicio, el que estén expuestos los conductores es un riesgo tanto para la persona que vive en ese lugar como para quienes los visitan. O si es en la calle, para todas las personas que transitan por esa avenida, por esa calle, puede ser un riesgo bastante grave. ¿Sí? Por un descuido
o por simplemente no conocer qué tipo de canalización tengo que ocupar. Porque ya acabamos de ver, ¿no? No todas las canalizaciones se ocupan para lo mismo. Y pues hay que saber seleccionarlas y también en base a qué, pues, dónde las voy a colocar en base a, ¿cómo decirlo? Pues no es lo mismo que yo instale unas canalizaciones, por ejemplo, en industria que en casa, ¿sí? En una casa habitación no voy a instalar canalizaciones de tipo industrial, ¿no? O sea, por ejemplo, las charolas. Entonces, hay que ver también qué tipo de instalación voy a tener, la aplicación a la que yo la voy a llevar y pues poder seleccionar perfectamente el material. Mari, pues, por mi parte es todo. No sé si tengamos por ahí algún comentario extra. Sí, claro que sí. Pues primero que nada agradecerte mucho, Dani, ingeniero Daniel Domínguez, por tu valiosa exposición. Parece que hay varias inquietudes referente al tema que acabas de exponer. Nada más pedirles, por favor, que recuerden que desde el inicio de la presentación habíamos comentado que por favor nos ayudaran a poner sus preguntas o inquietudes precisamente en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, voy a leer de Omar Morales que nos pregunta dónde puede volver a consultar la conferencia para estudio. ¿Cómo no, Omar? Con mucho gusto. Vamos a dejar en un momento más la liga del canal de YouTube de Condumex. Entiendo que la próxima semana ya van a subir pues esta plática tan interesante que nos ofreció Dani para ese tema. En un momentito, si me permiten, les subo la liga. Ahora, nos pregunta Alberto, nada más dice Alberto, dice, ¿para la corriente directa se aplican las mismas tablas, Dani? Me imagino que se refiere Sí, a las tablas de conductividad y de sí. factores de corrección. Sí, ahí habría que consultar nuestra NOM, ¿sí? Para ver si son aplicables en este tipo de situaciones, ya que aquí pues obviamente hablamos de unas instalaciones de residenciales y pues este tipo de ejercicios son para corriente alterna, ¿verdad? Hay que consultarlo ahí y observar si son permisibles los mismos datos. Ok, muy bien, muchas gracias. Chicos, nuevamente pedirles, por favor, en su aplicación, aparte de tener el chat, que es donde estamos recibiendo ahorita varios de sus anuncios, les pido, porque hay una parte que dice PIR, o sea, de preguntas y respuestas, para que por favor nos ayuden a poner ahí sus inquietudes. Si fueran tan amables para poderles dar lectura y que el ingeniero les pueda auxiliar con su expertise, ¿no? A darles solución, por favor. Déjenme ver. Bueno, por lo pronto voy a leer aquí una que vemos de Edgar Escobar, que me dice, tengo un caso práctico. Necesito instalar tubería conduit metálica para alimentación de un elevador. Mi duda es cuál uso, pared delgada o pared gruesa. La tubería va por el cubo del elevador. Aquí, por ejemplo, como está en una situación, vamos a decirlo así, como nos indicaba aquí en esta zona, no, miren, aquí estamos, ¿sí? Clasificada como peligrosa, pues sería definitivamente pared gruesa, ¿no? Para evitar cualquier problema de algún daño que pueda llegar a sufrir. Entonces sería lo recomendable, ¿no? Recordemos que lugares donde estén clasificados como peligrosos, la tubería pues tiene que ser resistente a todos ese tipo de daños, tanto físicos, ¿no? Como químicos. Entonces, pared gruesa, definitivamente. Ok, muchas gracias, Dani. A ver, siguen llegando varias preguntas.
Nada más déjame darle aquí refresh para poder darle lectura. Nos pregunta Jairo Eduardo Romero. ¿Pueden emplearse canaletas de PVC en instalaciones del hogar? Y de ser así, ¿cómo puede elegirse la idónea? Bueno, las canaletas sí, para interiores en la casa habitación sí, pero obviamente al ser de plástico, estas no tienen que estar expuestas a la luz solar. Para interiores, sí, sin ningún problema. ¿Cómo elegirla correctamente? Bueno, tenemos canaletas de diferentes medidas, obviamente aplicando lo que acabamos de hacer ahorita, qué conductores, qué circuitos vamos a llevar por su interior, obviamente el área que ocupan y bueno, aplicar la misma fórmula, ¿no? Deben ser el 40% más de 3 conductores y entonces puedo seleccionar si es una canaleta pequeña, mediana o grande según la cantidad de circuitos que van a circular por ahí. Ok, muy bien, muchas gracias, Dani, por tu contestación. Este, Hugo Viveros dice muchas gracias por tu plática, excelente. Tenemos por acá, déjame seguir revisando, aparte de que por ahí Salvador también, gracias, ingeniero Daniel, por tu plática, excelente. Permítanme tantito, por favor, déjenme ir aquí a las preguntas en lo que leo los anuncios, ¿no? Pregunta aquí Jorge Cruz, ¿se puede instalar tubo EMT en intemperie expuesto a sol y lluvia? Ok, de acuerdo a lo que vimos del MT, sí, ojo, nada más que el MT tiene que estar recubierto, ¿no? Como habíamos dicho, ya sea por una funda, una cinta protectora o por los barnices que sean anticorrosivos. Recordemos que al ser el MT es el más ligero, ¿no? Entonces es más propenso a la corrosión. Entonces hay que protegerlo con estos métodos, ¿sí? Como habíamos mencionado, si es nada más con pintura, ¿sí? Con pintura que no sea con protección anticorrosión, entonces el esmalte con el tiempo se va a caer, dejando al descubierto la tubería. Y entonces, ¿qué va a provocar? Que ésta sufra daños, ¿sí? Entonces, sí se puede, pero siempre y cuando esté protegida contra la corrosión. Muy bien, Dani, muchas gracias por la respuesta. Permíteme tantito, sigo dándole aquí refresh para ver si tenemos más preguntas aquí en la sección precisamente de preguntas y respuestas. Ok, Rubén Michel nos hace un comentario, dice, tenía entendido que los circuitos derivados no pueden ir en charolas, calibre 6 o menores, solo 4 y mayores. Bueno, pues sí, sí tiene razón, pero aún así te dejo el comentario, Dani, por Sí, favor. efectivamente tiene que ser de esas medidas, y menores ya no. Pero ojo, todos este tipo de conductores, como lo mencionamos, los que van en charola, y sobre todo si van expuestos, deben tener esa protección contra los rayos solares, ¿sí? Entonces, creo que sí, esa sería mi respuesta. Perfecto, Dani. A ver, déjame ver si nuevamente en lo que siguen poniendo sus inquietudes, nuevamente les reitero que lo hagan por favor en la sección de preguntas y respuestas o PIR, como lo van a encontrar aquí en la aplicación del Teams. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Centro de Capacitación CARSO Oficial, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Ahí es donde precisamente, además de publicar, ¿no? Algunos tips que tienen que ver desde luego con la parte eléctrica. También ahí están las fechas de los nuevos webinars que tendremos. Recordarles también que todos los últimos jueves de mes es cuando se programan estos webinars. Bueno, nos pregunta Edgar Dani, ¿qué tubería recomendaría? Bueno, dice para busco, pero supongo que es para uso exterior
sin que sufra daño a corto plazo. Te lo vuelvo a leer. ¿Qué tubería recomendaría para uso exterior sin que sufra daño a corto plazo? Bueno, en este caso, la recomendación sería la metálica semi pesada, ¿sí? O pesada, pero bueno, también debe de tener en cuenta los costos, ¿sí? Ya que de nueva cuenta, la que es la MT, ¿sí? La ligera, pues es más propensa, ¿no? A sufrir daños físicos. Entonces, pues ahí sería la semipesada, lo que yo te recomendaría para poder utilizar en exteriores. Excelente, muy bien. A ver, déjenme dar aquí un refresh. No sé si puede Yair, agregar algo más. por favor, adelante. Sí, igual, a lo mejor su interés es metálico, bueno, es la que yo te recomendaría, pero si no, igual como vimos, puede ser la tubería de PVC, pero que sea de cédula 80. Esa de cédula 80, al ser su pared más gruesa, pues bueno, esa también te puede soportar más el daño físico, ¿sí? Pero si nos vamos entre la cédula 80 y la semipesada, pues mi recomendación seguiría siendo semipesada. Excelente. Tenemos una pregunta más de Yair Tapia. Dice, gracias por compartir su conocimiento, ingeniero. El uso de Laicotai sería el mismo que la tubería flexible. Similar, nada más que esa Liquatite, esa tiene una protección plástica, ¿sí? Pero de igual, al tener esa protección, nada más ayuda un poco en cuestiones de la corrosión, ¿no? Y algunos agentes químicos, pero también ese sí tiene sus ciertas limitaciones, de acuerdo a lo que nos indica la norma. Entonces, prácticamente para los mismos usos que la flexible. Excelente, muy bien, pues ya nos quedan 2 minutitos para poder terminar a tiempo mientras nos siguen haciendo sus preguntas aquí en la sección de preguntas y respuestas. Comentarles que ya pusimos la liga que los va a dirigir al canal de YouTube de Condumex. Ahí es donde ustedes pueden consultar los webinars que se han dado a lo largo de este año y en los anteriores. Asimismo, material que se sube acerca de los conductores eléctricos, pláticas técnicas de los asesores técnicos de la empresa, etcétera. Y comentarles que también en el mismo chat, por ahí ya les puse una liga para que por favor nos ayuden con llenándola es una pequeña encuesta de calidad que a nosotros nos es de muchísima utilidad precisamente para brindarles un mejor servicio. eh, Vamos con otra preguntita, Dani, si me lo permites, dice Rebeca López. ¿Cuál sería la canalización óptima para tejabanes que están hechos de estructuras metálicas con plantitejas? Ok, bueno, a lo que habíamos observado, ¿sí? Puedes poner cualquier tipo de canalización, en este caso semipesada, ligera o no metálica, ¿sí? Pero obviamente con sus restricciones, ¿no? A lo que habíamos mencionado. Todo este tipo de techados, pues con el tiempo requieren cierto mantenimiento y obviamente pues van sujetos por pijas, por algún clavo, ¿no? Algún tornillo. Entonces, como habíamos visto, debemos primero, que estas canalizaciones no estén ocultas. ¿Para qué? Para que quien vaya a hacer el mantenimiento o alguna reparación a futuro, pues las identifique rápidamente y sepa dónde se encuentran y no vayan a sufrir algún daño, ¿sí? Obviamente, si utilizamos tubería plástica, ¿sí? O no metálica, pues sí debemos respetar lo que se nos mencionaba, ¿no? Una distancia de al menos 3,8 centímetros. En este caso marcaba de la lámina acanalada, pero aplica también para ese tipo de techados, ¿sí? En caso de que utilice tubería metálica de cualquier tipo, bueno, pesada y semipesada, entonces ya no tendría yo que tener esa distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el material tiene una protección mecánica mayor al ser metálica, pero si llegas a colocar plástica, bueno, pues en ese caso hay que tomar en cuenta esas restricciones que nos marca la norma.
Excelente, muy bien, Dani. Pues, dadas las condiciones del tiempo y sobre todo que a Dani, pues particularmente, ¿no? Por la situación, vamos a dejarle hasta aquí, pero no sin antes agradecerles primeramente a ustedes que nos pudieron acompañar el día de hoy a esta plática, comentarles que se quedaron algunas preguntas sin contestar, pues precisamente aquí en la presentación de Dani está su correo electrónico para que por favor le puedan escribir y sin duda alguna él, pues a vuelta de correo les dará alguna respuesta de las inquietudes que tengan. Este, pues les pedimos que nos ayuden a contestar una pequeña evaluación a través del código QR que tenemos ahorita en pantalla o en la liga que ya tenemos en el chat. Pues Dani, te agradecemos mucho nuevamente por esta interesante y muy nutrida información que nos transmitiste a través de esta plática. Y a nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y participación a este webinar y los invitamos a seguir participando en las próximas sesiones que tendremos. Recordarles que lo hacemos el último jueves de cada mes y también les recordamos que a través de redes sociales es que se postean las ligas para que se puedan registrar y posteriormente puedan acceder y participar con nosotros a través de estos webinars. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico, el que tenemos aquí con Dani, desde luego en redes sociales, y les agradecemos a todos. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Hasta luego.